Buenos días a todos y sobre todo gracias a Inés y a Silvia y enhorabuena. I love you girls. Y bueno, me hace ilusión haber acabado hablando con Mariela porque es una artista que está muy relacionada con el museo y con muchos de nuestros proyectos en el museo, y además es una artista que yo llevo mucho tiempo siguiendo y que me gusta particularmente su trabajo. Por lo tanto, pues encantada de estar aquí contigo, Mariela. Gracias. Mariela, bueno, como sabéis, nació en Bahía Blanca y vive en Buenos Aires, pero bueno, es una artista que yo ya diría global, ha trabajado en muchos sitios y tiene una obra realmente bueno, pues muy amplia y muy diversa. Ella se define como pintora y serigrafista queer. Pero a mí lo que me gusta, en una de las entrevistas que he visto estos últimos días, dices que tú en realidad lo que te pasa es que haces miles de cosas y al mismo tiempo quieres no hacer nada, quieres estar quieta, ¿no? Esa definición a mí me gusta mucho y además creo que habla muy bien de ti, de tu obra, pero que puede llegar a ser, parece ser tensionada, pero al mismo tiempo a veces hasta contradictoria o reflexiva, cosa que interpela mucho al espectador y que nos sitúa a nosotros, a los espectadores, en un espacio también de idas y de venidas y de preguntas y de interrogación, que creo que es a donde está el buen arte. Por lo tanto, buenos días, Mariela. Buenos días. Yo la verdad es que otra de las cosas que me gusta mucho de tu trabajo es tu búsqueda de tiempos diferentes y la verdad es que estar aquí contigo para mí es un tiempo diferente también, fuera de la aceleración del museo, lo estoy como aprovechando muchísimo. Me ves súper relajada, ¿no? Te veo perfecta. Y bueno, mi primera pregunta justamente va sobre eso, va sobre el tiempo y sobre el espacio. En tu trabajo, tanto de pintora como de serigrafista queer, te mueves en tiempos y en espacios muy diferentes. Te mueves en la calle, en la escuela, en la universidad, en el teatro, en el hospital, en la galería, en el museo, en la bienal, en la feria. Entonces, ¿cómo unes todos esos espacios y esos tiempos mental y físicamente en tu obra? Pienso que inevitablemente abrazando una serie importante de contradicciones. No, me manejo también con bastante inconsciencia y eso hace que me parece que me encuentre algunas veces montando algo y me pregunto, bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿O qué hice? Pero a la vez hay una parte que yo siento que es donde tengo que estar. O sea, muchas veces porque tiene que ver con mi trabajo o lo que me sostiene, otras veces porque me resulta vital, como que siento que necesito hacerlo, como respirar. Y en eso voy, o sea, desde muy chica, desde que me encontré que existía el arte, me encontré con esta vida mezclada, digamos, con una vida en la calle, la vida que involucra a colectivos, o la docencia, trabajar con los otros, y también mi vida como pintora, que para mí es muy importante el trabajo concentrado de taller, aunque de estudio, bueno, que me gusta la soledad, disfrutar de esa soledad, concentración, y también me gusta que el taller sea un lugar también donde haya muchas personas. Y creo que también mi obra va y viene en eso también, según va variando, porque tiene que ver mucho también con mi vida, que algunas veces involucra a muchas personas y otras veces me voy muy, muy, muy adentro. Y en momentos muy caóticos o muy problemáticos en Argentina, desde lo social, económico y político,
he estado muy involucrada en el afuera de mi taller, inventando cualquier cosa por desesperación, y a la vez haciendo obras súper íntimas, muy introspectivas o muy vinculadas con el juego, con el erotismo, como muy otro mundo, iban a la par. Y así convivo, no sé, es Sí, mi modo. yo lo que estaba pensando es, por ejemplo, los tiempos de la acción en la calle, como acabas de decir tú, son claramente diferentes a los tiempos del estudio, ¿no? Pero, ¿qué une a ese tipo de tiempo o incluso el mismo espacio? Un espacio íntimo, un espacio, digamos, público, un espacio súper ocupado, un espacio más personal, aunque invites a gente, ¿no? Pero yo pensando un poco en cómo haces eso, no sé, a ver qué te parecía a ti, pero mi respuesta ha sido que cómo juntas esos tiempos y esos espacios, lo haces a través del feminismo. Yo creo que esa es la manera que tienes de unirlo todo, ¿no? En tu cabeza y en tu obra, el transfeminismo, en la interrogación, porque eso es lo que es el feminismo, ¿no? Y rompiendo, se me ocurre, rompiendo pues los ciclos temporales o espaciales a través de la pregunta. Yo así es como un poco veo tu trabajo. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, yo creo que, o sea, de lo que vos hablás como feminismos, algo sucedió como en comienzo del 2000, cuando me encuentro tardíamente en Buenos Aires con la palabra queer. Y dije, bueno, yo venía como de trabajar con taller popular de serigrafía, serigrafía que imprimíamos en la calle y en contextos de movilización piquetera, con fábricas recuperadas, acompañando los scratches en ese momento, contra la dictadura. Y reclamando justicia, ¿no? De que estén en la cárcel los genocidas. Y bueno, lo que pasó con varios colectivos de ese momento, que nos fuimos peleando, los grupos se fueron desarmando. Bueno, curiosamente a mí me quedaron ganas de seguir haciendo cosas con colectivos, pero no lo quería hacer de la misma manera que lo había hecho, que era bastante tradicional, con asambleas, con debate, si no estábamos todos, no llevábamos adelante un proyecto, bueno, una serie de reglas. Y bueno, salimos a la calle una vez más, ya no estando en ese colectivo, y salimos a imprimir en un contexto que era de una marcha LGBT, donde no era tan habitual invitar a la gente que se saque la camiseta para imprimir. Al segundo año nos invitan a participar de un festival queer, nos encontramos con esta palabra. Yo dije, más o menos todos somos queer, estamos relacionados, o sea, somos raros. O siempre desubicados, o queriéndonos como desviar para algún lado, huir a algún lado. Entonces, y eso que yo hablaba como mis amigos, todos éramos artistas, o amigos cuando nos encontrábamos a bailar en una galería de arte o en un espacio autogestionado por artistas. Entonces, ese diálogo, o sea, yo lo veo como que bien, esta palabra que viene como más de la academia, de un lugar re extranjero, súper extraño, re lejano a Buenos Aires, nosotros nos sentimos identificados con la palabra, y después hicimos nuestra versión, porque después terminó siendo cualquier otra cosa bastante diferente. Entonces hay yo creo que viene del arte también, o sea, esa rareza, pero del arte ese que está en cualquier cosa, en eso que no se parece al arte, en las fiestas, en una situación que después no se puede ni describir. Y creo que mi cercanía con los feminismos fue desde ese lugar,
y también de poder entender que, bueno, en Buenos Aires nunca se habla de un feminismo, se habla de los feminismos, y creo que también porque está atravesado por la experiencia esta de pensar no solamente desde lo identitario, sino también desde todas las alianzas que podemos hacer, y el arte en eso fue muy aliado, porque se fue dando muy orgánicamente, podría decir, de manera muy fluida, ¿no? De mezclar dos situaciones inesperadas o lograr alianzas con sindicalistas del subte para poder hacer acciones, invitar a músicas punks para que puedan intervenir adentro del subte, y después con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. No sé cómo mezclarlo y lograr como una resistencia súper fuerte. O sea que no, o sea, siento como que cuando se habla de feminismo o cuando escucho a una feminista, puedo entenderlo, o lo puedo entender también porque por ser artista, por ir entendiendo que se va por otro lado o se intenta diseñar otro modo de vida. O sea, no puedo desvincular para nada el arte de la vida. Y quería completar algo que hace muy poco me encontré con Roberto Jacobi, y bueno, él es un artista que admiro mucho, y a través de la muestra de él en Reina Sofía, que se llamó El deseo nace del derrumbe, que colaboré como en toda la producción, me encontré, no, lo llamo y le digo, bueno, ¿cuándo nos vamos a ver? Y no sé todavía, estoy muy ocupado haciendo nada. Digo, como que siempre supera, como que desearía mucho lograrlo, o sea, en ese sentido del tiempo, del parar y todo eso. Yo hasta ahora lo que puedo hacer es enunciarlo o decir lo que deseo, pero todavía no lo logro. Bueno, y él lo está haciendo. Y es re difícil. Re difícil hacer nada. Una de las preguntas que tenía también para ti era de Jacobi, claro, porque por esta red de afectos, que para mí es parte, o son los feminismos, ¿no? Y también por cómo se ha definido también tu obra, como un acto creativo de afecto, o una obra afectivo-creativa, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesa de la obra, que yo no distingo entre la obra de fuera y la obra de dentro, sino que para mí es la obra, ¿no? Y en ambos casos, esa parte afectivo-creativa, creo que están ahí. ¿Puedes hablar un poco más de ello, de los afectos, de arte y vida, y sobre todo del goce, que creo que se puede ver mucho en la última exposición que hiciste aquí con Travesía, y que, bueno, que la gente puede tener más en la retina, ¿no? Sí. Bueno, en eso como tuvo mucho que ver esta idea de las tecnologías de la amistad, o también el afecto, y sobre todo el placer. Tanto en la movilización o el de salir a la calle, porque hacerlo cuando se desea, cuando se puede. Me pasa bastante también con la pintura. O sea, no puedo pensar una pintura o una instalación por fuera de algo que ¿a dónde vas? No lo puedo hacer de la nada. Tengo que saber dónde va a estar, en qué lugar o en qué país, alguna fantasía que haga que yo tome decisiones, que sea como pensar un color, o poder pensar, bueno, ni hablar los tamaños, o poder pensar cómo se llama esa obra, quién es esa obra. Entonces eso también marca bastante el tiempo, que vos hablabas, como no sé, que viste, un coleccionista el otro día se sentó ahí en mi taller y me hablaba de estoquear, ¿no? Y no se me ocurría qué era eso, ¿no? Como no puedo pensar mi trabajo en ese sentido.
Y también hay algo de como que yo tengo que estar ahí. Tiene que haber algo de la mano, del trazo, algo de lo manual que creo que eso es lo que marca bastante el paso a paso. Me fui de re lejos de lo que me preguntaste, discúlpame. Bueno, no pasa nada. Yo, por ejemplo, esta idea del goce, ¿no? Que se relaciona claramente con el cuerpo y en realidad es lo que define tu pintura, pero también los demás artes que haces. Pero volvamos un poco a la definición de pintora, ¿no? Que has empezado, ¿no? Pintora, luego ya iremos a serigrafista queer. Me interesa mucho cómo entiendes la pintura, ¿no? Y cómo la trabajas siempre a partir de la interrogación. De nuevo, una visión completamente, para mí, desde los feminismos, ¿no? Porque, ¿qué es los feminismos? Son interrogaciones, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cuánto puede ser un cuadro? Claro. Bueno, tantas preguntas hay sobre la pintura, pero una importante es esta de ¿qué hace una? ¿Por qué una sigue pintando? O sea, eso es es muy raro. O sea, una de algo que sigue estando muy presente mientras que voy pintando es qué estoy haciendo. O sea, porque es una cosa rara. ¿Qué es esto de la tela, el bastidor? La cantidad de pinturas que debe haber en el mundo. ¿Vos sabés la cantidad que hay? ¿En el mundo? Sí. 600 millones. Ok. No, bueno. No, yo ya lo estaba anotando para decir la próxima charla. Bueno, es mucho. 600 millones de como españoles. En los museos y en los depósitos. Bueno, y una sigue pintando. Ay, no, es un aporte. Y me parece atrapante estar haciendo algo por el solo hecho de estar pintándolo, más allá de qué estás haciendo, qué estás contando, ¿no? Como, no sé, estás pintando un perro, más allá del perro. Es como que estás pintando, estás acariciando, estás pasando unos pelitos sobre una tela, sale un color, ese color de donde salió, bueno, todos. Y así es que volví a casi a nada, o sea, una acción mínima que es como una elección de un color, que es un mundo, y después el gesto de pintar, y quedé atrapada ahí, y después, bueno, pasaron un montón de cosas que se volvieron cuerpos también, y... ¿Qué me preguntaste vos al principio? Que algo sobre... Sí, no, sobre la interrogación, sobre que tu práctica pictórica es una práctica que está hecha a través de la interrogación a la pintura. No, la interrogación y también sobre la identidad, o sea, para mí. Yo trato de responderme también cuando me preguntan qué sos, respondo pintora. Y siento como que es un lugar de donde puedo, o sea, desde el mundo del arte, el código, como que se entiende que soy algo. Y me parece que yo me quedo un poco tranquila y también la otra persona se queda tranquila. Y después, bueno, pero el tema es que, bueno, ¿qué es la pintura? Y ahí es como, pero a la vez es donde encuentro que puedo decir que soy, ¿no? Escuchaba ayer a Manuel que hablaba sobre, bueno, que estaba más allá, como que... cómo definirse, qué es varón, mujer, qué... es como que encontré como la manera respondiendo algo, pero en un punto no me importa mucho. Bueno, pero a ti te preguntaron en algún momento, o sea, creo que fue en un taller que tú misma orquestaste, te preguntaron qué eres y tú dijiste una pintura rosa. También, sí, puedo haber respondido eso, sí. Me estás comprometiendo, porque una responde cada cosa. Sí, en un momento me sentí comprometida, yo me metí yo sola en un problema porque daba clases en un bachillerato para personas trans y entonces comenté que
Susie Shock, una artista, una música folclórica travesti. Ella se llama de una determinada manera según la situación política o necesidad política, o esa enunciación es política. Entonces, muchas veces se deja llamar sudaca trans, otras veces música y otras veces colibrí. Y ahí empezamos a jugar, yo tenía un grabador y empecé a decirle a todas, bueno, ¿quién sos? ¿Quién sos? Soy una reina, soy un tigre. Y cuando me toca a mí, me dice, ¿y profe? ¿Y vos? Y yo quedé helada, no había pensado, bueno. Y ahí me detuve y ahí dije, soy rojo y rosa. Y así fue que me encontré en esa, por eso te digo que esto va y viene todo el tiempo, porque también me vino como este recuerdo de, sin darme cuenta había hecho un retrato mío que era como un cuadro gigante conformado por un montón de cuadros donde se mezclaba el rojo y rosa, y sentí que era una buena manera de poder retratarme o llamarme. Pero justamente lo interesante es que a partir de eso, a partir de, digamos, la personificación de la pintura o haciéndola cuerpo, y bueno, pues ahí justamente es a donde entra el afecto también, ¿no? El afecto, porque tú incluso llamas a tus pinturas como amigos tuyos, o sea, a tus obras son parte de tu familia. Incluso a mí me gusta cuando las organizas en espacios familiares, sobre todo, ¿no? Con toda la carga que tiene esta idea de familia, y muchas veces en cómo utilizas el espacio para colocar a esa familia, que es algo completamente corporeal, ¿no? Y al mismo tiempo espacial, pictórico, y dices, bueno, vamos a ver aquí como muchísimas cosas a la vez funcionando, ¿no? Sí, además que hice algo que traspasando mi propia vergüenza, porque al principio era, bueno, voy a llevar al extremo, voy a pasar, mis pinturas las voy a pensar como cuerpos y les voy a pedir a mis amigos que me den las medidas de su cabeza para poder ser traducida a un bastidor, y el torso y bueno, es atravesar un gran prejuicio, porque decís, wow, una figura humana es demasiado, o una persona. Entonces las personas se le empiezan a llamar muñecos y le empiezan a llamar de diferentes maneras, y bueno, yo lo llamo cuerpos o pinturas, y bueno, el color que acompaña a esa persona es esa persona para mí. Algunas veces hasta me animo a vestirlas, a pensar en esas personas a través de la ropa, y ahora pasó también a los colores, o sea, esos colores ahora ya tienen el nombre de esos amigos también. Sí, sí. Y luego, volviendo al goce, me gustaría que hablaras un poquito del shibari, ¿no? De cómo estás trabajando esto con tus cuerpos, con tus pinturas. Sí, en un momento me pregunté cuánto podía un cuadro. Y ahí una amiga me dijo, bueno, sobre la pregunta sobre el cuerpo también, sobre los límites del cuerpo, sobre las posibilidades también, sobre las posibilidades también, y empecé a investigar como también qué prácticas había que tenían que ver con poner el cuerpo al borde, sin dañarlo, y donde está involucrado el placer. Y ahí llegué a las cuerdas, que yo ya venía trabajando con cuerdas, porque las sostenía del techo. Algunos cuadros los monto desde el techo, invito a las personas a que se acuesten y que puedan decirme ellas a qué distancia quieren ver la pintura. Y cuando vi la cuerda dije, bueno, ese es el material. Y soy bastante manitas y quise aprender a atar, me ataron, seguí atando, y también esa práctica cambió bastante también mis vínculos con mis amigos y con mi propia intimidad también. Y
Y así es que empecé a pensar esta atadura y estas imágenes contradictorias, ¿no? Como una imagen muy de la opresión, la violencia, y qué locura porque quien vive la experiencia de ser atada, vivís no una opresión, sino como una sensación muy fuerte de liberación y nada que ver con el dolor, sino más bien con el placer. Y bueno, así fue que empecé con esto, también experimentar el ser cosa. Y el estar paralizado. Y el estar paralizado. Yo dije, bueno, practiquemos. Si no lo puedo hacer, bueno, quiero practicar a ver cómo es esto de estar, claro, suspendida en el tiempo, quieta y como digo, yo de esto tengo que aprender algo, ¿no? Y también hablándole a esa Mariela de la calle que no para, que está manija todo el tiempo. Como el de pensar que siempre hay que estar haciendo algo para cambiar y para transformarlo, porque hay una pulsión así en Argentina, como el del salir a la calle porque hay un convencimiento de que algo puede cambiar. De hecho, lo hemos vivido, que hemos cambiado muchas cosas. Algo puede cambiar. Y yo lo cuento porque en algunos países me dicen, eso no salimos, como que sentimos como que no hay. Bueno, hay una pulsión más allá de todo, siempre como que salimos. Y yo también me pregunto y me digo, bueno, tal vez no, hay veces que no se puede hacer nada o tenemos que pensar otra manera. Entonces, ahora también está abierta estas preguntas. Yo no tengo tantas certezas como en relación a esa calle o a esa política, no tengo las certezas, tengo un montón de preguntas y bueno, ahí en medio de eso estoy. Lo que también me gusta de las ataduras o de las cuerdas fundamentalmente es la instalación de algunas de tus piezas que tienen mucho que ver con el dispositivo, ¿no? Con el dispositivo de exposición, sobre todo si lo piensas históricamente también, ¿no? Tus piezas del techo o tus piezas que están como que se salen de la pared, ¿no? Y ahí incluyes también al espectador y haces que por un lado se mueva y por otro lado se paralice. Eso es lo que a mí me gusta también de tu obra, que a través de tus cuerpos también influyes en los cuerpos de los espectadores. Entonces, no sé hasta qué punto el dispositivo te interesa. ¿Has estudiado el dispositivo moderno? Supongo que sí, porque además eres diseñadora, en fin. Sí, me encanta todo el mundo alrededor, o sea, desde el, no sé cómo es que se llama, desde el tornillito al callar. Bueno, todo lo que sostiene, lo que está atrás del cuadro, todo lo que no vemos de la pintura, me gusta. ¿Qué habrá sido? En el 2019 más o menos. Vi acá en Buenos Aires una muestra de Houdini. Me volví loca. Porque, ¿sabes que en España había una judina? ¿No? Sí, una artista, la judina. Luego ¿Vive? Sí. Wow. Bueno, yo me enloquecí porque todo, o sea, un re artista, porque construía los muebles donde él quería hacer, o sea, los muebles no, los aparatos para hacer gimnasia, investigaba sobre, no sé, ocultista, fotografía, efectos. Y en ese momento me invitan a una muestra en una feria en Miami. Bueno, nada que ver, estoy hablando de una cosa, de otra. Y dije, bueno, tiene que ser algo sobre Houdini. Y dice, bueno, hay que presentar el nombre de la obra, El secreto de las esposas. Porque el secreto de Houdini estaba en las esposas que él guardaba en algún lado de su cuerpo. Él parecía que estaba personificando a alguien, no sé, un caníbal, un monstruo. Bueno, y él diseñaba las uñas y en las uñas estaban las llaves. Uno de los tantos artilugios que inventaba como para, toda la magia, ¿no? Y bueno, no sé cómo fue, no lo puedo explicar ahora de manera sintética, pero yo sentía que en estas pinturas
inclinadas, las que se montan como de principio del siglo XX, o bueno, en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes están colocadas así, que hay unas acá, otras acá, y las que están más arriba. Y pensé como en ese impacto, ¿no?, de la pintura que se te viene encima. Y como que tiene algo de mágico, como que se está pensando en algo muy artificial o muy creado especialmente, ¿no? Y bueno, finalmente hice una muestra donde eran 75 pinturas amarillas y que se venían como hacia el espectador. Bueno, cuando hablaste de esto del espectador y las personas entraban y se miraban la piel y se maravillaban y decían, wow, porque claro, estaban todas amarillas. Pero además eran todas personas que son especializadas, que visitan, o sea, personas que no se asombran por un color, porque son personas que viven recorriendo ferias, museos, y me gustó mucho ver ese asombro de niño, y me parece que también eso en Houdini, como que hace el espectador ahí esperando a ver si sale o no sale, si en un punto sabe que va a salir, o hay algo también como medio fatal, latente, ¿no?, que puede pasar que es algo peligroso, algo que capaz que no vaya a funcionar bien, pero a la vez hay una expectativa de que algo va a salir bien, y todos esperando y aplaudiendo, ¿no?, cuando él ya sale desprendido de sus cadenas. Y bueno, nada, algo se me conectó ahí. Y por último, porque bueno, habéis visto, hemos hablado de todos los aspectos de la pintura, la corporealidad de la pintura, la instalación y el color, por supuesto que el color es fundamental para ti. De hecho, hay una cita que tú pones en uno de los catálogos sobre el blanco, que de hecho la decía Derek Jarman, ¿no?, que decía que el blanco grita, es opaco, no deja ver a través, el blanco está obsesionado con el poder, ¿no? Y cómo, o sea, tú justamente tratas y hablas con los colores exactamente así, ¿no? Sí, hay algo que fui aprendiendo también con lo colectivo en relación a eso. Soy parte de un colectivo que se llama Cromoactivismo, sí, ahora iba a hablar de esto. Que somos un colectivo contra Pantone, y vamos por la liberación del color, porque es una locura, ¿no? ¿Cómo puede ser que para nosotros el color está vinculado con una liberación total, y después hay una corporación que trata de capturarlo con códigos, con numeritos? De hecho, hay artistas que han comprado un color y que no se puede usar ese color. Bueno, y entonces ahí pensamos un sistema muy simple que lo hemos hecho acá en España también con colectivos, que era de poder pensar nuestros reclamos en términos de color, y de poner también como la palabra a ese color y poesía. Y hemos logrado también como poder hablar de color en asambleas. Bueno, pero en lo que se refiere a tu pintura, además Sí. de también el color es una de es una de esas preguntas o de esas investigaciones o de esas tensiones que hay en tu pintura, ¿no? Total. Que viene, por supuesto, de tu trabajo también activista dentro de las cromoactivistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si lo que quiero un poco decir es que realmente no hay nada, incluso el dispositivo dentro de la pintura de Mariela, que no esté puesto en tensión, que realmente haciendo su pintura un cuerpo, haciendo su pintura sus amigos, digamos, bueno, pues nos está realmente poniendo delante una cosa completamente diferente, ¿no? Una cosa que no es la pintura tal y como la entendemos desde la historia del arte, ¿no? Y eso justamente es lo interesante. Sí, y a la vez es como una materia o
un punto como que es típico de la pintura. Claro. O sea, como que no es algo ajeno, ¿no? Exacto, exacto. O sea, es la contradicción de estamos hablando de materiales puramente pictóricos, pero al mismo tiempo estamos tensionándolos todo el rato, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no?, del trabajo. Y después, bueno, hablando del color, por eso quería un poco seguir con tu parte más activista. Como sabéis, la otra faceta una de las facetas de Mariela es el activismo de diferentes tipos. Trabajó en el taller popular de serigrafía, después serigrafistas queer y cromoactivistas, todos ellos no grupos, que ella sigue trabajando de alguna manera siempre con ellos. La verdad es que la experiencia que yo tengo del trabajo de Mariela es más esa parte activista, porque es la parte que más hemos trabajado en el museo y que hemos expuesto en varias ocasiones. La última vez en Girográfico, la exposición que terminó no hace demasiado, ¿no? Sí, hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses, vale, meses. Sí, hace 2 meses, para la pues cual además Mariela hizo un performance que me gustaría hablar luego de ello, pero sí que me gustaría entonces que hablaras ahora más de esa práctica, ya que hemos estado un buen rato hablando de tu pintura, que hablaras de esa práctica colectiva y cómo, bueno, para que se vea que en realidad es inseparable de tu otra práctica. Sí, en 2007, cuando me alejo del colectivo de Taller Popular de Serigrafía, me invitan una curadora, me invita, Silvia Dolinco, me invita a hablar en el hall de un museo sobre el taller popular. Y bueno, una mezcla de frustración y a la vez incapacidad de poder contar todo ese proceso político y esa sensación de fracaso, ¿no? No me sentía a la altura de poder hablar y de poderlo contar en palabras. Aparte de que yo en ese momento era casi muda, no hablaba. Y digo, ¿cómo hago para desatar eso, no? Y era un ámbito académico. Entonces lo que se me ocurrió fue ponerme todas las camisetas que tenía de Taller Popular de Serigrafía y de Serigrafistas Queer, que era mi colectivo en ese momento. Y fue una manera de poder contar lo que yo viví, por donde pasé, y a la vez el respiro y el peso que es a la vez participar de colectivos así. Me pongo todas las camisetas, en ese momento habrán sido 20, 25, van variando. Creo que en Reina Sofía tenía 25 camisetas. 26, bien. Gracias. Y cuando estoy llena de camisetas digo, hablar de amor al interior de la rígida cultura política de los movimientos sociales, al ambiente cool, a la última del mundo del arte, resulta siempre incómodo. Y ahí empiezo a sacarme todas las camisetas hasta volver a estar vestida con mi ropa. Y esa me va acompañando y va cambiando mucho esa frase y las camisetas que me pongo según el contexto, el momento. Y ya no sé cuántas veces la he repetido, en museos, en escuelas, en cualquier lado, en teatros, en cualquier lado. Y hasta me permitía hacer algo que yo no hacía, que era hacer una performance. Eso que hice era una perfo. Y que ahora lo anuncio así. En ese momento fue la manera que encontré de poder contar lo que había vivido y lo que pensaba. Yo antes, cuando estábamos tomando un café, le he contado a Mariela que hay un artista que supongo que conocéis español, Miguel Benlloch, que tiene una performance muy parecida en la que se va poniendo camisetas de todos sus amigos durante toda su vida
y luego se las va quitando poco a poco hasta quedarse desnudo. La diferencia es la desnudez, ¿no? Pero en realidad en la performance de Miguel, bueno, le he preguntado a Mariela por si la conocía y bueno, me ha dicho que no. Le he prometido enviarle mucho material de Miguel porque creo que le va a interesar mucho su trabajo, también un activista queer. Y la idea de tiempo, ¿no? La idea de tiempo, de historia personal, de afectos, todo esto se ve en la camiseta mismo y en la ropa, digamos, ¿no? Acá tengo una de las camisetas, es esta. Esta panza es reggae, sí, que ayer habíamos pensado en ponernos una camiseta. Bueno, le propuse yo a Mariela venir las dos con una camiseta. Perdón, vale, pues le propuse venir con una camiseta y al final ella dijo, no, yo voy a traer una mía. Digo, bueno, cuenta la camiseta. No, es una de las camisetas de la acción y que, bueno, de serigrafistas queer, propuesta está hecha a mano con la letra de Nico Cuello, otro amigo, artista, curador, y una de las primeras camisetas vinculadas al activismo gordo y, bueno, en el momento que voy poniéndomelas, en un momento se desprende una risa y creo que es una de las maneras también de que hemos logrado de sumar el humor cuando algo no se puede decir de otra manera o es como si algo se descomprimiera, ¿no? con la risa. Algunas veces se logra y también genera como movimientos, pensamiento, debate. Eso, para mí es importante también Hombre, es llevar un poco... que dice la ropa. Llevar encima la pintura, ¿no? Que también, bueno, ahora mismo, ¿por qué no les cuentas el trajazo que llevas? Sí, hoy me desperté muy discreta. Una decisión así de poder compartir, de llevar puesta un homenaje a Liliana Maresca, una artista argentina. Y bueno, este es un texto que lo que hace es como mostrar el trabajo de los cartoneros, los recolectores y de basura. Y bueno, simplemente eso. En realidad no es algo mío, que puede tener como cierta vinculación por mis trabajos de tipografías, pero no, son diseñadores muy jóvenes que me mostraron este traje y quise compartirlos acá. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Rápidamente, habéis hablado sobre la interrogación en el trabajo de Mariela, que me parece una cuestión importante porque son siempre preguntas particulares. O sea, es como esta pintura, ¿quién es? Nuestro olor, ¿quién es? Y también habéis hablado de que hay millones de pinturas en el mundo, entonces un poco por qué seguir pintando, ¿no? Y yo te quería preguntar, Mariela, ¿cuáles son las preguntas que te llevan a seguir pintando precisamente? Ay, muy difícil. Sí, creo que una así ahora, porque siempre hay unas como que son medio enroscadas, pero tienen que ver más que nada sobre qué es esa cosa, ¿no? Como que porque a la vez me hace mucho bien, ¿no? Entonces como que es algo que es muy simple, es algo que muy accesible y a la vez guarda mucho misterio. Entonces las preguntas van alrededor de eso, ¿no? Como de qué es lo que tiene que hace que yo la quiera, qué es lo que hace que siempre está en problemas o que siempre se anuncia su muerte y algo hace que yo insista en repetirla, ¿no? O en hacerla. Y a otras personas también les pasa lo mismo, ¿no? Y no sé, creo que se abren otras cosas, otras preguntas que la verdad que no, pero es como
yo dije, qué loco, ¿no? Como por ejemplo ahora en MUAC hay un encuentro de bordadoras en el cierre de Girográfico, ¿no? Como esto de estar haciendo a mano y reunirse un montón de mujeres de Latinoamérica a bordar. Digo, en un mundo donde, nada, está hablando de inteligencia artificial, y por otro lado hay como un montón de mujeres y que tiene una potencia tremenda y que genera mucha emoción. Entonces, bueno, se podría pensar, ¿no? Como que también hay algo ahí de ese material, del de ponerle el cuerpo, de la mano, que hay un modo de resistir o todavía hay algo todavía en qué creer.